Buenos días. Vamos a esperar unos minutos que la gente se conecte y empezaremos. Buenos días, Jorge. Esperamos unos minutos más. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar 2 minutos más y empezaremos. Buenos días a todos, bienvenidos. Ya vamos a empezar. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Gracias al nombre de la Cámara, a nuestros ponentes del día de hoy, nuestro asociado Leasing de Querétaro. Y tenemos el gusto de escuchar a José Manuel Rosillo. José Manuel Rosillo es consultor de negocios especializado en la gestión de proyectos corporativos
En los últimos 5 años ha incursionado en la asesoría y gestión de proyectos de arrendamiento, involucrando vehículos, tecnología y maquinaria especializada. Entonces de dejar la palabra a José Manuel, pues si tienen preguntas, dudas, no duden en usar el chat y José Manuel contestará a sus dudas al final de este webinar. Te dejo la palabra, José Manuel. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, reiterar el agradecimiento y la oportunidad a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana por tener este espacio para poder conversar con ustedes y sobre todo a cada uno de ustedes que están en este webinar por compartir un poquito de su valioso tiempo para poder tener un ejercicio de conversación sobre estas herramientas que pueden resultar bastante valiosas en el contexto de toma de decisiones en el desarrollo de su haber empresarial. ¿Sí? Reitero mi presentación, soy José Manuel Rosillo Navarro, soy parte del equipo comercial de Leasing de Querétaro y pues prácticamente con esto daremos inicio al contexto de nuestro webinar, prácticamente trabajando bajo el esquema de la siguiente orden del día, en donde estaremos platicando sobre estos 5 puntos, por medio de los cuales nosotros daremos entrada y cabida a cada uno de los elementos que van vinculando el arrendamiento, persiguiendo que esto pueda ser funcional para cada uno de ustedes en el ejercicio del manejo de la herramienta. ¿Sí? Para poder tener un poquito de interacción, les agradecería si dentro de la conversación nos pueden compartir de qué empresa nos visitan, si alguna vez han manejado esta herramienta para alguno de sus proyectos, y con esto, bueno, pues ir abriendo un poco el panorama de comunicación, y sobre esto, pues romper un poquito el hielo de lo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Trabajaremos un pequeño breviario relacionado a un contexto general dentro de las empresas y cómo podemos hilar el arrendamiento en este ejercicio. Con la obviedad necesaria, trabajaremos la definición y el contexto del arrendamiento. ¿Sí? Les explicaré cómo funciona esta herramienta en caso de no haberla utilizado, cuáles son sus principales ejercicios y líneas de beneficio. El punto vital de lo que nosotros realizamos en este ejercicio, que está vinculado con la deducción, que a veces es un tema que puede resultar un poquito escabroso, un poquito difícil de comprender en algunos casos. Trataremos de desmenuzarlo de una manera muy simple y muy sencilla relacionado a la herramienta, y trabajaremos en un último punto con una herramienta relacionada al arrendamiento puro que se conoce como leaseback, ¿sí? En donde podremos validar algunas alternativas adicionales que este tipo de herramientas nos mencionan y que nos sacan un poquito del contexto o de los clichés a los que el arrendamiento regularmente está vinculado. Cerrando y considerando el ejercicio con alguna duda, algún comentario o un poquito de feedback que ustedes puedan realizar al respecto para poder tener un poco más de conversación dentro del ejercicio. ¿Sí? Pues prácticamente validando el contexto de lo que nosotros estaremos trabajando, ¿sí? Entramos a este ejercicio en donde el arrendamiento se convierte en una herramienta corporativa, en una herramienta empresarial. Entendiendo que si visualizamos a la empresa como núcleo, como centro de operación de todo lo que nosotros desarrollamos, sabemos que hay agentes tanto internos como externos que prácticamente van generando influencia sobre el contexto de lo que nosotros desarrollamos en el día a día. Todos y cada uno de los negocios están centrados y alineados a un objetivo particular plasmado dentro de su ejercicio de planeación, en el entendido de que estos objetivos nos van permitiendo desarrollar patrones de crecimiento, patrones de inversión, y que van ayudándonos a favorecer y a trabajar, ¿sí?, sobre los estatutos que nosotros vamos requiriendo. En el contexto externo de cada una de las empresas, nosotros podríamos encontrar factores que son controlables e incontrolables dentro del contexto del ambiente, ¿sí? Algunos factores incontrolables nosotros los podemos encontrar en el entorno económico, ¿sí?, que son factores que nos van brindando cierta volatilidad, ¿sí?, que van estableciendo algunas políticas o algunas regulaciones a las cuales como empresa nos tenemos que acoplar.
algunos factores externos controlables, pues están vinculados también al ejercicio de proveeduría. Nosotros podemos tener este factor de relación en donde determinamos el trabajar o aliarnos de alguna manera con el ejercicio que nos va a proveer dentro de esta línea de trabajo sobre la cual nosotros estemos desarrollando. Algo que sucede dentro del contexto externo de las empresas, pues prácticamente está vinculado a la gran afección que puede tener una situación de carácter global y que esté vinculada a una situación de estabilidad en el mercado o de hábitos de compra de los consumidores. Como ejemplo, me gustaría trabajar un punto que nosotros, dentro del contexto de arrendamiento, vivimos prácticamente a flor de piel actualmente todos los días y muchas industrias lo están viendo, lo están viviendo y tiene un nivel de afectación bastante alto. ¿Sí? No sé si han escuchado el caso de los semiconductores o de algunos chips que prácticamente están en un ejercicio de desabasto en esquemas de producción, sobre los cuales, bueno, pues prácticamente se van vinculando retrasos en los esquemas productivos, tanto de automóviles, electrodomésticos, videojuegos, equipos de cómputo, ¿sí? Y algunas maquinarias especializadas que requieren de estos procesadores. La primera etapa como tal fue un ejercicio en donde hubo una carencia de producción sobre los mismos, y la segunda etapa, que es lo que se está viviendo ahorita, es un ejercicio logístico, en donde prácticamente se están chocando algunos elementos y que no permiten el flujo adecuado de estos componentes. ¿Para qué? Para poder producir los materiales necesarios. Nosotros, en el contexto del arrendamiento, hemos llegado a tener carencia de equipo de cómputo, hemos llegado a tener carencia de automóviles, ¿sí? En donde prácticamente los hábitos de compra del consumidor son un factor inmediato. El consumidor regularmente busca este ejercicio de compra en donde cierra el trato, genera el contrato, o bien hace una compra tradicional en un sector retail, y a partir de eso, pues tiene el uso y el goce del bien. Prácticamente estos elementos nos han tenido y van mermando el ejercicio. Lo mismo sucede, y bueno, esto afecta en gran medida al contexto de la empresa. ¿Por qué? Porque detiene el contexto de crecimiento. Todos los factores sobre los cuales nosotros vamos a estar trabajando y que afectan a la empresa, prácticamente son factores sobre los cuales nosotros estamos persiguiendo un ejercicio que nos permita crecer, que nos permita alcanzar estos objetivos, y sobre todo que permita empezar a diversificar carteras y que permita el contexto, ¿sí?, de tener una situación mucho más estable a nivel financiero, y por lo tanto tener mejores proyecciones en el contexto corporativo. Si nosotros visualizamos el contexto económico general de lo que nosotros vivimos, gran parte, y sobre todo, por ejemplo, este ejemplo que platicábamos de los conductores, pues se vive en gran medida por esta afección que seguimos viviendo, ¿sí? Y que fue un efecto global, un efecto que prácticamente esperemos no sucede en muchos años, como ya tenía tiempo de haber sucedido un efecto pandémico en el mundo, y que prácticamente hace un choque relevante dentro del ejercicio de los mercados. Nuestros elementos de oferta y demanda van cambiando y van generando afecciones importantes sobre lo que nosotros tenemos. La economía como tal, según el Banco Mundial, en 2020 decreció un 8.3%. Imagínense el impacto global que esto tiene sobre el escenario de todos los mercados, y sobre todo sobre el contexto del rendimiento que requieren tener las empresas. Entonces, en este contexto de rendimiento, a veces la oportunidad de crecimiento que nosotros buscamos está ligada a herramientas financieras por medio de las cuales nosotros debemos de buscar alternativas que nos permitan alcanzar estos objetivos, o bien hacer uso y goce de algunos bienes necesarios o de algunos materiales o insumos que se requieren dentro del proceso productivo que nosotros tengamos dentro de la compañía, ¿sí? Dentro de estos esquemas, o dentro de estos elementos sobre los cuales nosotros podemos trabajar, vamos a estar vinculando de entrada el crédito tradicional, que creo que es una herramienta que todos conocemos, por medio de la cual nosotros tenemos el uso de algún ejercicio de capital, obviamente tasando un factor de interés, sí, y estableciendo un periodo o un plazo de pago establecido para lo que nosotros necesitamos desarrollar. Esto se trabaja directamente con alguna institución bancaria o financiera, y prácticamente requiere de algunos requisitos por parte del ejercicio de la entidad que lo va a otorgar.
Otra alternativa que nosotros tenemos, pues prácticamente está vinculada a algunos programas de fondeo, ¿sí? O algunos ejercicios fideicomiso, algún fondo especial que se pueda trabajar, puede ser con entes públicos o privados, dependerá también del giro sobre el cual estemos desarrollados y estemos asentados para poder aspirar a alguno de estos elementos, ¿sí? Y que regularmente en algunos casos pueden ser vinculados a un ejercicio crediticio tradicional o bien también pueden ser un ejercicio a fondo perdido sobre el cual nosotros estemos trabajando. Un tercer espacio, y está vinculado prácticamente al ejercicio de sociedad dentro de la constitución de cada una de las empresas, pues es una aportación a capital y un incremento que genere parte de la sociedad o alguna representación de la sociedad que nos permita estar vinculando o adquirir un ejercicio de flujo dentro de lo que nosotros tenemos. Recordemos, y si visualizamos el contexto de estados financieros básicos, pues trabajamos el ejercicio del flujo sobre activos contra pasivos. ¿Sí? Y teniendo este elemento, bueno, pues podemos tener el contexto de operación que nosotros estamos buscando, y el incremento de capital, pues prácticamente es algo que nos puede ayudar al ejercicio de asentamiento de lo que nosotros vamos a tener y vamos a estar persiguiendo. Estos elementos podríamos llamarlos como un esquema tradicional. Este esquema tradicional, pues prácticamente vincula un ejercicio financiero tasado sobre un factor de intereses, muchas veces a excepción del incremento de capital, ¿sí? Pero que regularmente genera un patrón de deuda para el negocio, ¿sí? Ahora bien, el contexto sobre el cual nosotros tenemos que trabajar y sobre el cual estamos el día de hoy está relacionado con el arrendamiento. ¿Alguien de ustedes, haciendo una pequeña pausa, ha utilizado el arrendamiento como herramienta dentro de sus negocios? ¿O dentro de las empresas en las que se encuentran? Ok. Pensando en el ejercicio del desarrollo del arrendamiento, pues vamos a vincular el factor de decisión, ¿sí? Entrando en materia de lo que nos corresponde en esta sesión, pues trabajaremos la definición de esta herramienta. Nosotros debemos de visualizar esta herramienta en dos vías: un ejercicio financiero, trabajando y soportando el factor de necesidad en el que nosotros adquirimos el contexto de un bien por medio de una interacción económica, y la parte fiscal, ¿sí? Que es uno de los beneficios y alguno de los argumentos principales sobre los cuales trabajamos el contexto del arrendamiento, y sobre todo que no nos genera un factor de deuda dentro de lo que nosotros estamos relacionando en el contexto de los estados financieros. Dentro del ejercicio del arrendamiento puro, si nos vamos a la definición textual que nosotros trabajamos, hablamos de que la arrendadora, podemos poner como ejemplo en este caso a Leasing de Querétaro, ¿sí? Leasing de Querétaro adquiere un bien para colocarlo a disposición de alguno de los clientes. Suponiendo que la Cámara de Comercio Franco mexicana quisiera generar un proyecto de este ejercicio, nosotros adquirimos el bien que ellos requieran y que sea sujeto a arrendamiento. Ahorita veremos cuáles son los bienes que están sujetos al contexto del arrendamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros, al momento de adquirir este ejercicio, prácticamente lo trasladamos a un factor de uso o goce dentro de un proceso establecido de rentas. El arrendamiento como tal tiene este ejercicio financiero. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre el factor del aplazamiento, ¿sí? de los pagos, estableciéndolos en la medida adecuada para el cliente. ¿Sí? No necesariamente es un factor en donde el cliente va a determinar cuánto es lo que va a pagar, pero sí dentro de las alternativas va a elegir cuál es la opción que mejor se acomoda a sus posibilidades económicas. Con el argumento o con el ejercicio de poder generar un factor de deducción y tener un contexto de beneficios mucho más amplios, ¿sí? Regularmente cuando nosotros compramos un bien, cuando lo adquirimos en su totalidad, pues prácticamente al adquirirlo, adquirimos una serie de compromisos y una serie de situaciones que hay que absorber dentro del contexto. Y este bien prácticamente se convierte en propiedad, en activo, y pues prácticamente vivimos todo este proceso de depreciación, vivimos todo este proceso de mantenimientos, vivimos todo este proceso en donde pues prácticamente se absorben algunos gastos adicionales al ejercicio, al uso o goce del bien. En el contexto del arrendamiento como tal, nosotros únicamente hacemos uso y goce
y vivimos y disfrutamos o nos valemos de los beneficios de este bien por medio del pago de la renta. Todos los otros elementos nosotros los vamos a vivir dentro de este contexto de beneficios. ¿Sí? El arrendamiento como tal nos va a desglosar estos tres elementos como estábamos platicando. En el escenario financiero, ¿sí? Número 1, capital de trabajo. El contexto del capital de trabajo debemos entenderlo desde la perspectiva en donde el arrendamiento es una herramienta que nos permite no descapitalizarnos. Si yo necesito adquirir un bien que está tasado sobre $1,000,000, pues prácticamente puedo tener el capital del ejercicio y comprar esta máquina que cuesta $1,000,000, ¿sí? Pero es $1,000,000 para el cual yo no voy a disponer en mi operación. En el contexto del arrendamiento, puedo establecer un ejercicio en donde hay una renta establecida, en donde a lo mejor voy a generar una inversión inicial cercana a los $200,000 y después establecer un contexto de pagos mensuales de renta durante determinado tiempo, pero me va a permitir generar una brecha de cerca de $800,000 en el ejercicio que estamos simulando para tener capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el beneficio del arrendamiento empieza a funcionar. ¿Sí? No estoy soltando el dinero el cual yo necesito, ¿para qué? Para poder generar algunos otros proyectos que van a ser también productivos para el negocio o que me van a permitir ampliar la cartera o generar mucho mayor movimiento de inversiones. Número 2, pasivo no registrado. Dentro de los estados financieros, si nosotros adquirimos un bien, pues prácticamente tenemos dos situaciones. Uno, este activo hay que registrarlo y tenemos que ir absorbiendo depreciaciones. Estas depreciaciones se van a reflejar en el contexto de los pasivos que nosotros tenemos en cada uno de los periodos en el ejercicio. En el arrendamiento esto no existe. ¿Por qué? Porque el bien no es suyo. El bien prácticamente ustedes lo están rentando y por medio de estas rentas fijas y por medio de estos periodos que ustedes están estableciendo, van a tener un ejercicio de gasto. ¿Sí? Este contexto de gasto nos ayuda a trabajar en el último punto, que son los elementos fiscales, en donde prácticamente al ser un gasto, podemos trabajar el esquema de deducibilidad. ¿Sí? ¿Todo es deducible en el arrendamiento? Sí, todo es deducible, pero cada uno de los elementos trabaja bajo un esquema y un porcentaje que está regulado en nuestro contexto bajo la ley del ISR. ¿Sí? Y digo, esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero es una manera de ir ligando el contexto de los beneficios sobre los cuales nosotros vamos trabajando. Y a nivel operativo, ¿sí? Nosotros tenemos un contexto de valorar el arrendamiento en el contexto de tu día a día. ¿Sí? El know-how que tú tienes de tu empresa está centrado en la producción que requieres. Sabemos que los bienes que regularmente se arriendan, pues están vinculados a este proceso productivo. Pero muchas veces el proceso necesita de este insumo y necesita de capital para poder trabajar. Entonces, el arrendamiento te permite generar este flujo de capital, poder avanzar dentro de tu proceso y al cierre del ejercicio, tener diferentes alternativas. ¿Sí? 1, adquirir el bien. 2, renovar el mismo. ¿Sí? Y el punto 3, que es muy valioso dentro del ejercicio, es ahorrar. El evitar el contexto de gastos de mantenimiento prácticamente se proyecta en un ejercicio de largo plazo. Cuando nosotros adquirimos un bien y lo tenemos durante mucho tiempo, prácticamente este bien regularmente centrado a un ejercicio de operación, para poder funcionar de manera óptima va a requerir cierto mantenimiento. Y podemos poner el ejemplo con un vehículo. ¿Sí? ¿Quién de nosotros quien ha tenido un vehículo nuevo, prácticamente sabe que dentro de los primeros años del ejercicio, 1, la unidad tiene garantía, 2, el vehículo puede mantenerse en condiciones óptimas siempre y cuando se hagan sus situaciones de mantenimiento preventivo? ¿Sí? Esto es muy importante. No pensemos que el arrendamiento me va a omitir todos los gastos de mantenimiento. ¿Sí? Por eso es importante mencionar disminución de gastos de mantenimiento. ¿Sí? Todos los equipos requieren un mantenimiento que es preventivo. Lo que buscamos en esta disminución es evitar los mantenimientos correctivos, que regularmente son los más costosos, tanto en insumos para la corrección como en el impacto que tienen para la operación, en el ejercicio de tener detenido algún vehículo, alguna máquina, ¿sí? O alguna situación que sea esencial para nuestro proceso. Entonces, con la mezcla de estos elementos, nosotros vamos a poder tener el desarrollo del arrendamiento en pro
de las necesidades de la empresa y buscando este factor de rentabilidad sobre el cual nosotros estamos trabajando y estamos apelando. ¿Sí? Ahora bien, ligados a estos beneficios, nosotros debemos de entender cómo funciona el ejercicio del arrendamiento en un esquema procesado. Número 1, nosotros necesitamos determinar el bien que deseamos colocar en un proyecto de arrendamiento. En ocasiones, para las arrendadoras, sucede que buscan que tengamos un catálogo o que tengamos ya equipo a disposición total dentro del ejercicio para la colocación del bien. El bien lo determina el usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces son situaciones sumamente técnicas, sumamente especializadas y que están vinculadas a patrones muy, muy particulares. Entonces, es muy, muy importante tener catalogado el ejercicio del bien y con este ejercicio del bien, tener identificado también cuál es el contexto, si me regreso un poco, ¿sí? Relacionado con todos estos beneficios. ¿De qué manera voy a centrar el ejercicio? ¿De qué manera influye este bien en el contexto de mi capital de trabajo? Y sobre todo, bueno, de qué monto van a ser las rentas y sobre qué monto estoy aspirando a nivel financiero a tener una erogación de este tipo. Y sobre todo en el contexto fiscal, ¿sí? ¿Qué tipo de deducibilidad existe al respecto del mismo? Entonces, teniendo claro cuál es el ejercicio del bien, nosotros establecemos, las arrendadoras, establecemos un proceso de cotización. Este proceso de cotización nos permitirá establecer, digo, como cualquier herramienta financiera, cuáles son los parámetros iniciales en donde tenemos un ejercicio de entrada, en donde se trabajan algunos gastos administrativos, comisiones por apertura, tenemos los detalles de inversión inicial que pueden manejarse como un enganche en algunos casos, o bien como depósitos en garantía en algunos otros, y sobre todo que se plasmen los ejercicios más valiosos del contexto del arrendamiento. Número 1, el monto de las rentas, ¿sí? Y número 2, el contexto del valor residual. Ahorita al final del proceso veremos la importancia de este contexto de lo que representa el valor residual. Número 3, pasamos a la situación de aprobaciones. Una vez que esta cotización es validada por parte del arrendatario, del cliente, ¿sí? Y acepta el contexto de condiciones, pues pasamos al ejercicio de un contrato. ¿Por qué el arrendamiento puro está ligado a un contrato? Porque como herramienta financiera está vinculado a un periodo determinado, que puede ser desde los 12 hasta los 48 meses. ¿Por qué no más de 48 meses? Porque prácticamente en 4 años se vive la amortización o la depreciación total de un bien, ¿sí? Y prácticamente los efectos fiscales es como se vive dentro del ejercicio. ¿Pueden ser plazos combinados? Sí pueden ser plazos combinados dentro del ejercicio, pero siempre cubriendo una etapa de 48 meses. ¿A qué voy en este punto? A lo mejor en mi contrato inicial trabajo 24 meses, ese mismo bien puedo arrendarlo de nuevo por otros 24 meses, no más. ¿Sí? Trabajando este contexto y buscando el ejercicio de depreciación total del bien sobre el cual nosotros estemos trabajando. Esta es la parte medular del ejercicio en donde prácticamente tenemos el uso y goce del bien y donde tenemos esta situación de beneficios en donde el pasivo, bueno, este activo nosotros no lo tenemos registrado, no tenemos la propiedad del mismo, simplemente lo estamos usando y estamos pagando una renta por el mismo, y donde muchas veces este ejercicio de capital, ¿sí? En este gap, en este periodo de tiempo, nosotros vamos a poder tener todo el uso y vamos a lo mejor diversificar en otra línea el ejercicio del capital que estábamos tratando de destinar a esta herramienta. ¿Sí? Algunos elementos no siempre se usan en función bueno, siempre están ligados al tema del capital, ¿sí? Pero sí, algunas empresas simplemente lo pueden visualizar a lo mejor en un contexto de prestaciones, en un contexto de servicios, en donde hay algún ejercicio que se va vinculando y que simplemente no se va a desembolsar en su totalidad en un inicio. Hablemos, por ejemplo, de autos utilitarios o de autos prestación que se dan para ciertos puestos dentro de algunas empresas, pues prácticamente el desembolso no se hace de manera inicial y prácticamente es una herramienta que con el tiempo de uso, ¿sí? Se va cubriendo por medio de rentas, y también la empresa va a tener en el contexto de este uso el factor de deducción. ¿Sí? Y este factor de deducción, pues prácticamente es el doble beneficio que tenemos en el ejercicio del arrendamiento.
¿sí? Si nosotros visualizamos el arrendamiento solamente como una herramienta financiera, pues prácticamente podemos visualizar un crédito caro realmente. ¿Sí? Si es el único uso que le quieres dar, prácticamente a nivel financiero es costoso. Pero el factor del arrendamiento en su esencia real está relacionado a este esquema de financiamiento y al ejercicio de deducción, que vas a vivir dentro de esta brecha, ¿sí? A lo largo del tiempo y a lo largo del periodo que tú vayas determinando. Concluyendo el mismo en dos vías, ¿sí? La vía número uno o la vía purista habla sobre la adquisición, en donde aquí trabajamos el esquema que se tiene que visualizar desde la cotización y el contrato de manera ideal, que se conoce como valor residual, ¿sí? El valor residual es el contexto de valor que se establece por el bien al término del contrato. Regularmente este valor está tasado muy por debajo del escenario comercial sobre el cual estaría este bien después del contexto de uso, ¿sí? Y regularmente otorga un precio-beneficio al arrendatario. ¿Por qué? Simplemente por el contexto de relación y también por todo el contexto de erogación que se ha generado a lo largo del periodo contratado, ¿sí? Se adquiere el bien y prácticamente viene una determinación que puede tener alguna alternativa mezclada, en donde prácticamente adquiero y de todas formas genero un proceso de renovación para el ejercicio del arrendamiento, o simplemente me voy por la otra alternativa en donde entro a un ciclo de renovación. Este ciclo de renovación pues prácticamente me regresa a los puntos anteriores, en donde pues voy a establecer de nueva cuenta un contrato y un ejercicio de uso, ¿sí? En este ciclo de renovación es donde prácticamente nosotros trabajamos estos beneficios operativos del arrendamiento, en donde prácticamente con el contexto de renovación pues estamos haciendo un ejercicio de vanguardia, estamos piloteando el factor de no tener riesgos tan latentes y tan grandes sobre algún ejercicio de falla o sobre un ejercicio de mantenimiento que sea correctivo, ¿sí? Y que prácticamente pueda impactar de manera severa el ejercicio de lo que yo estoy, de la operación que tengo en el día a día, ¿sí? Importante para soportar este ejercicio, la frase que dice John Paul Getty, que nos menciona el ejercicio de comprar aquello que aumenta el valor y arrendar lo que se devalúa. ¿Por qué arrendar lo que se devalúa? Porque no absorbes ese ejercicio. Si compras algo que se devalúa, prácticamente estás absorbiendo un doble gasto. La erogación completa, ¿sí? Y vas a absorber el contexto de devaluación que tiene ese ejercicio. Entonces, el contexto del arrendamiento para el negocio empieza a tener este sentido amplio en el ejercicio de este proceso con la intención de tener estas dos vías al final. Renovarnos o bien adquirir y mezclarlo con el contexto de renovación. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa adquisición que yo voy a tener sigue manteniendo mi línea productiva, sigue funcionando. Hablemos en el caso de maquinaria, por ejemplo, hay máquinas las máquinas pueden durar años con sus procesos de mantenimiento y sus sistemas adecuados, ¿sí? Pero puedo estar innovando el ejercicio o incrementando la línea. ¿Por qué? Por el flujo de capital que también me permite tener una herramienta de este tipo. Entrando en este sentido y relacionado con el ejercicio del contexto de la importancia regreso un poco, el contexto del uso del bien, ¿sí? Nosotros este uso y este ejercicio debemos de visualizarlo, como les comentaba en un inicio, en las dos vías: financiera, en donde prácticamente estamos aplazando a lo largo de todo ese periodo, y fiscales, en donde a nivel fiscal nosotros vamos a trabajar el ejercicio de deducción. Y esto como tal vamos a llamarlo el alma del arrendamiento. ¿Para quién? Para el arrendatario. El arrendatario como tal debe buscar el arrendamiento también en este sentido, que es prácticamente el tener este factor de gasto reflejado dentro de nuestros estados financieros en el escenario de los pasivos, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder generar un ajuste en las obligaciones fiscales. Obviamente todo este ajuste siempre es bajo las normativas establecidas por las autoridades fiscales, ¿sí? Y obviamente trabajando siempre en un escenario que cada uno de los negocios va a trabajar sobre su esquema. Entendamos que la deducción, aunque sabemos que hay patrones sobre los cuales podemos trabajar,
¿sí? El esquema de deducción lo va a determinar el área contable o el área que maneje los elementos fiscales de cada uno de los negocios. Hay parámetros establecidos, pero cada uno de ellos se regirá bajo lo que cada empresa represente. Veamos un pequeño ejercicio en donde podemos ver la importancia de la deducción. Creo yo que, la mayoría tenemos contexto de conocimiento de este ejercicio, pero a veces viéndolo con números es mucho más sencillo. Pensando en una empresa que tiene unos ingresos anuales maravillosos por 100 millones de pesos, ¿sí? Y que considera un reparto de utilidades sobre un 5%, estamos hablando de los 5 millones de pesos, prácticamente tiene un ejercicio fiscal de sobre 95 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué nos va a requerir la autoridad fiscal? Pues prácticamente un pago establecido de impuestos sobre la renta, hablando de personas morales, sobre el 30%. Si hablamos de personas físicas, sabremos que hay, bueno, es una tabla que está relacionada al ejercicio del nivel de ingreso, y sobre ese vamos trabajando mínimos y máximos para sacar los cálculos. Para efectos del webinar, pues obviamente es mucho más sencillo trabajar sobre esto que está estipulado. Si nosotros hablamos de una tasa del ISR del 30%, pues prácticamente en ese ejercicio anual, la empresa tendría que estar pagando 28.5 millones de pesos. La importancia de las deducciones. Si nosotros entramos el ejercicio de las deducciones, ¿sí? Y logramos ingresar gastos dentro del esquema adecuado, ¿sí? Sobre una simulación de 50 millones, prácticamente nuestro subtotal en el ejercicio fiscal estaría centrado en 45 millones de pesos. Esto nos genera un ahorro prácticamente del 50% sobre lo que nosotros estábamos trabajando en el ejercicio. Ahora, ¿el arrendamiento funciona en este ejercicio? Sí. ¿Por qué? Porque el arrendamiento prácticamente se convierte en una herramienta que es deducible de impuestos. Es una herramienta que va a entrar dentro de esta gestión y que nos va a permitir generar este tipo de ahorros, ¿sí? Y que nos va a permitir generar este tipo de ahorros y este tipo de movimientos dentro de un esquema regulado y dentro de un esquema normativo adecuado, sobre el cual vamos a poder generar estos factores de ganancia para la empresa. ¿Cómo trabaja el contexto de deducción? Si nosotros vamos a trabajar el ejercicio de deducción en dos vías, que son los elementos sujetos al arrendamiento más comunes, que son vehículos y maquinarias o equipos especializados. En el caso de los vehículos, ¿sí? Prácticamente nosotros vamos a ingresar el factor de estas rentas, como les había mencionado, en un esquema de gastos. Vamos a tomar como referencia este vehículo Mazda 2 sedán, ¿sí? Tiene un precio de lista de 369,900 pesos y prácticamente se puede dispersar en estos periodos de 12 hasta 48 meses con ese monto de renta mensual, ¿sí? Este ejercicio de renta mensual, pues prácticamente es el gasto que nosotros vamos a tener mes con mes. ¿Qué puede suceder en el contexto del arrendamiento? ¿Sí? Al tratarse de un vehículo de gasolina, bueno, si fuera el caso de que este es un vehículo de gasolina o diésel, en un contexto sedán, en un contexto que, aunque digamos que son vehículos utilitarios, ¿sí? Son vehículos que están tasados sobre la ley del ISR en el artículo 28, que nos permiten establecer un índice de deducción de hasta 200 pesos diarios, ¿sí? Lo cual nos da, cerrando un poquito el número, ¿sí? 6,000 pesos mensuales. Ese es el índice de deducción que nosotros podemos tener de este esquema de facturación. Ahora, si nos vamos a un vehículo que sea en un contexto un tanto más económico, pues prácticamente podríamos llegar a tener un ejercicio de deducción al 100% en alguno de los periodos. Hay algunas unidades que en el plazo de 36 o 48 meses sí lo dan. Si yo quiero arrendar un vehículo de lujo, ¿se puede? Claro que se puede, ¿sí? Aquí lo único que hay que trabajar es el nivel de deducción que nosotros buscamos y sobre todo lo que se puede trabajar dentro del marco establecido en el ejercicio de regulación. Ahora entrando a un contexto de tendencia, un contexto en el que los mercados están orillándose y que muchas de las marcas están también empezando a producir, que son los vehículos híbridos o eléctricos, ¿sí? Estos vehículos están considerados dentro de la ley también y nos marcan un índice de deducción mucho mayor. Bueno, no mucho mayor, ¿no? Mayor dentro del ejercicio. ¿Para qué? Para tener un mayor índice de deducción, el cual podemos llevar hasta 8,550 pesos mensuales.
Por ejemplo, en este caso, este vehículo es un vehículo híbrido, ¿sí? Entonces, el vehículo que tenemos en cuestión. Entonces, prácticamente en su desglose a 48 meses, prácticamente tendrías una renta muy cercana al 100% deducible de impuestos. Entonces, prácticamente ese factor y ese ejercicio de deducción, tenemos que hacerlo. En efecto, Jorge, las pick-ups se deducen al 100% por ser vehículos relacionados con un ejercicio de carga o de trabajo. En algunos esquemas contables, por eso les comentaba también hace un momento que depende mucho del ejercicio contable que maneje la empresa. Algunas vans, tipo Drifter, Peugeot, Partner y algunos vehículos de trado, hay quienes llegan a manejarlos dentro de un esquema 100% deducible. ¿Sí? Pero esta es la línea sobre la cual nosotros debemos trabajar. La ley sí establece que los vehículos de carga pick-up se deducen al 100%. ¿Sí? Si gustan, ahorita al final en el chat les pongo el link de la ley del ISR en donde podemos encontrar estos elementos, ¿sí? Y sobre el cual podemos encontrar los fundamentos necesarios. Entonces, el contexto del ejercicio con el cual nosotros vamos a tasar, hay pick-ups que son bastante onerosas en el contexto del costo, pero prácticamente no pierden esa esencia, ¿sí? Al ser un vehículo de carga y de trabajo, se consideran como un ejercicio 100% deducible de impuestos. Por eso en muchas ocasiones hay empresas que prefieren tener este tipo de unidades a tener algunos vehículos de este tipo, ¿sí? Ahora, el contexto de maquinaria y equipo especializado funciona distinto, ¿sí? Cuando hablamos, los otros bienes sujetos al contexto del arrendamiento son la maquinaria, el mobiliario, equipo de oficina, hablamos de equipo de cómputo también, y el equipo especializado en donde podemos hablar de algunos materiales o insumos, no sé, tipo brazos robóticos, si hablamos de la industria del sector salud, a lo mejor de alguna máquina para tomografías o de algún ejercicio o algún aparato de radiología, ¿sí? Entonces, todo este tipo de elementos especializados también son sujetos al contexto del arrendamiento. Y la característica primordial que tienen dentro de este contexto es que son 100% deducibles de impuestos. Prácticamente el ejercicio de ese bien sí está tasado en un factor en donde, independientemente de cuál sea su monto de renta mensual establecido, va a tener un factor de deducción al 100%. ¿Sí? Este ejercicio de deducción, pues prácticamente nos permite amortizar todo el ejercicio del periodo, y muy importante, aquí, cuando nosotros logramos un ejercicio de deducción al 100%, ¿sí? Si esta se ejecuta de la manera correcta, en donde trabajamos el porcentaje relacionado con el ISR, el porcentaje relacionado con la PTU, prácticamente nosotros podríamos tener, visualizando el arrendamiento en un esquema financiero, una tasa cero. O en algunas ocasiones, hasta con un ejercicio a favor, considerando aún el contexto de adquisición del bien en valor residual. ¿Sí? Prácticamente, poniendo un ejemplo con este drill, una máquina de corte CNC bastante sencilla y muy chiquita, ¿sí? Con 257,000 pesos, con 48 meses de arrendamiento, pues prácticamente el contexto con la deducción podría ser que aún adquiriendo el equipo, el pago final o el desglose cruzando algunos elementos sobre los 48 meses de renta, el contexto del valor residual y restando el índice de deducción que yo tengo, prácticamente podría decir que tengo una tasa cero. ¿Por qué? Porque a veces estamos pagando en esa sumatoria 254, 255,000 pesos sobre el ejercicio real, ¿sí? Ojo, y reiterando el factor de restando el índice de deducción que se pueda trabajar en el ejercicio. Vamos claros hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Entonces, y como tal, en varios casos he visto el costo total. Compro crédito. Si al final mi crédito soy el dueño, no se recupera nada. Bueno, eso es lo que entiendo. Ok. Jorge, dentro del contexto del arrendamiento viene esta simulación como
como te platicaba, ¿sí? El contexto dentro de tu cotización en el arrendamiento, debes de visualizarlo sobre el eje de deducción, ¿sí? Tú vas a obtener ese retorno, o la empresa va a obtener ese retorno en el contexto de deducción, o ese ejercicio de ahorro a nivel fiscal, que es lo que debes de restar dentro de la operación. Si solamente vemos el arrendamiento como un ejercicio financiero versus un crédito tradicional, sí lo vas a ver siempre por encima del ejercicio y con la suposición que dices, ¿no? Al final no es mío, pero el crédito como tal no te permite generar un esquema de deducción, ¿sí? O un esquema de deducción tan alto como te lo permite hacer el arrendamiento puro. Y el contexto de la adquisición del bien, pues te decía, y sobre todo en un bien como el que dices que es trabajándolo al 100%, si visualizamos, digo, si visualizáramos una cotización con el cuadro de desembolso simulado, en muchas ocasiones, digo, y si no es que la mayoría, es como si el crédito o la tasa de interés se fuera a 0%, ¿sí? Considerando todas tus rentas devengadas, considerando el valor residual del equipo ya quedándotelo, ¿sí? Y restando el índice de deducción. Esto regularmente genera este ejercicio. Y quedas, ya diciéndolo coloquialmente, tablas dentro del contexto, y pareciera que dispersaste la adquisición de la unidad en el periodo establecido sin el tema de intereses, considerando, reitero, el ejercicio de ahorro por parte de la deducción. Por eso este punto de la deducción es tan importante, y tener considerado el esquema en cada uno de los casos, o en cada uno de los elementos sobre los cuales nosotros vamos trabajando, ¿sí? Digo, no sé si con eso nos quedó claro. Digo, otro de los elementos que se suscita mucho dentro del contexto del arrendamiento, sobre todo hablando en el caso particular de vehículos, el valor residual se da muy por debajo del valor comercial. Entonces, hay quienes adquieren el bien con la intención de comercializarlo por fuera, ¿sí? O de revenderlo, y entrar el bien que ocupa el negocio, ingresarlo a este ejercicio o este ciclo de renovación, que me permite estar en un ejercicio de vanguardia y obviamente no adquirir el contexto de depreciación. Si quieres, digo, si no quedó muy claro, si quieres ahorita al final lo volvemos a tomar y buscamos el ejercicio de claridad. Trabajando sobre el tenor del arrendamiento, nosotros tenemos una segunda herramienta, ¿sí? Esta herramienta es poco conocida dentro del contexto, aunque tiene digo, ya tiempo dentro del contexto, ¿sí? En donde prácticamente hablamos de un arrendamiento inverso, ¿sí? El ejercicio del leaseback como tal tiene una función en donde prácticamente la empresa, ¿sí? Que es propietaria de un bien, está vinculada al ejercicio, ¿sí? De posesión de una situación. El leaseback como tal regularmente se trabaja solamente sobre artículos que estén dentro de líneas productivas. Hablemos entonces de maquinarias, ¿sí? ¿Por qué se trabaja sobre maquinarias? ¿Por qué? Porque son elementos que tienen un menor índice de riesgo y que obviamente mantienen un ejercicio de movilidad en muchas ocasiones cero, ¿sí? Y que son esenciales dentro del proceso productivo del negocio. ¿Qué finalidad tiene el ejercicio del leaseback? Hacer una transferencia de propiedad. Esta transferencia de propiedad la hacemos con la finalidad de obtener capital de trabajo. Esta es la finalidad principal de esta herramienta. Vamos a hacer la simulación. Pensemos que nosotros somos una empresa que se dedica a hacer cajas de plástico. Cajas de plástico por medio de las cuales nosotros comercializamos con diferentes productores alimenticios en las centrales de abastos, ¿sí? Y que están vinculadas al ejercicio. Las máquinas que yo utilizo dentro de esta situación son máquinas de inyección de plástico en diferentes capacidades y con diferentes características. Todas estas máquinas que yo tengo dentro del ejercicio son esenciales para mi proceso, ¿sí? Ahora bien, en un contexto simulado, entendamos que el material que yo utilizo, que es el HDPE, por ejemplo, incrementa su valor o tiene un alto nivel de demanda,
y por lo tanto los precios se están viendo afectados y yo necesito tener flujo. ¿Para qué? Para adquirir mi material. ¿Qué hago entonces? ¿Sí? Voy a tomar una de estas máquinas que son esenciales dentro de mi proceso y prácticamente voy a generar el ejercicio de transferencia. ¿A quién le voy a transferir esa máquina? A una arrendadora, ¿sí? Por medio de esta transferencia, prácticamente la arrendadora va a adquirir este bien, ¿sí? Y me va a generar a mí el capital de trabajo. Hay ciertos requisitos que se trabajan dentro del escenario que también están vinculados al tiempo o a la antigüedad que tiene el equipo, que el equipo que esté totalmente cubierto, porque obviamente hay que generar una refacturación sobre el ejercicio para poder generar este flujo, ¿sí? Y una vez que la arrendadora a ti te comparte este ejercicio de capital o que te compra la máquina, prácticamente se establece un ejercicio de arrendamiento puro, como habíamos venido platicando. ¿Para qué? Para que tú puedas tener o mantener el uso y goce de esta maquinaria y puedas mantener el flujo sobre el cual estás trabajando, ¿sí? No necesariamente tiene que estar vinculado solo con el contexto de adquirir materia prima, digo, el capital. Cada una de las empresas lo va a estar vinculando de manera directa a los objetivos que tenga. A lo mejor es adquirir una cuarta máquina y para la cuarta máquina necesito tener un ejercicio, no la quiero arrendar y la única alternativa que tengo es compra, ¿sí? Pero necesito tener un ejercicio de inversión inicial elevado, entonces tomo o genero el contexto de arrendamiento para obtener este capital por medio de uno de los insumos que ya tengo en mi línea, ¿sí? Y este ejercicio, pues prácticamente me ayuda a regresar el contexto y esta máquina, ¿sí? Que yo coloqué en leaseback, la voy a colocar dentro de un ejercicio de arrendamiento puro, que es similar a lo que habíamos estado trabajando, 100% deducible de impuestos, y ahí prácticamente tenemos un ciclo que se vuelve relevante para el ejercicio. Uno de los contextos importantes en el ejercicio de leaseback, ¿sí? Es que estas máquinas o los bienes que se colocan en esta situación sí tienen un contexto de valor residual obligatorio. ¿Por qué? Porque regularmente van a terminar perteneciendo a la empresa y solamente es un ejercicio financiero que nosotros hacemos sobre bienes que ya tenemos, ¿sí? Es una herramienta bastante funcional si tenemos un ejercicio de bienes que sean aptos para poder sujetar una herramienta de este tipo, ¿sí? Y que nos puede brindar, como les mencionaba, el ejercicio de flujo. Perdón. Sí, entonces, digo, prácticamente dentro de lo que nosotros estuvimos desarrollando, tenemos estas dos herramientas. El arrendamiento puro, ¿sí? Para poder visualizar el uso y goce de los bienes en un contexto de periodo de tiempo establecido, y el ejercicio de leaseback, en donde por medio de los bienes que ya tenemos, obtenemos capital de trabajo y los mismos los colocamos en esta situación de arrendamiento puro, ¿sí? De mi parte, por el momento, es todo. Estoy atento a sus comentarios o sus preguntas y respuestas. Si quieren hacerlo directamente por medio de la apertura del micrófono, ¿sí? O bien si quieren que los hagamos por medio del chat, con todo gusto. Reitero mi agradecimiento a la cámara y por el espacio y la oportunidad, y a cada uno de ustedes por estar atendiendo la conversación. Espero los puntos resulten de utilidad tanto para sus objetivos individuales y corporativos, ¿sí? Quedamos a sus órdenes. Ahí está nuestro sitio web y mi número de contacto para poder atenderlos en cualquier requerimiento. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Fue de gran interés. Ahora pues sí, si tienen dudas o preguntas, las pueden escribir en el chat. También si tienen pues comentarios o no duden en compartirlos. También José Manuel, si podrías compartir tu presentación con nosotros aquí en el chat. También les comento que el webinar fue grabado y lo vamos a compartir en nuestro canal YouTube. Entonces, para poder volver a verlo.
Así. En un segundo les comparto lo que les comenté de la liga de la ley del ISR, para que tengan Sí. la herramienta a la mano, ¿sí? Y les comparto la presentación. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Ana Ponce que nos dice muchas gracias, muy claro. Gracias, Ana. Jorge López que nos dice muchas gracias, sí, me quedó claro las ventajas. Muy bien. Gracias a ti, Jorge. A la orden. Aló. Tenemos una pregunta de Sergio. Ya la viste, José Manuel. ¿Sería Claro. posible que José Manuel nos diera un ejemplo de cómo se aplica el ISBAC en el caso de equipo médico? Con todo gusto. Sergio, si quieres, mira, vuelvo a compartir la presentación, nada más para tener como referencia el movimiento. ¿Sí? Hablando del equipo médico, reiterando el ejercicio, pues prácticamente entra en este esquema, en donde podemos llegar a tener una deducción de hasta el 100% sobre el ejercicio del arrendamiento. ¿Sí? En el caso del equipo médico, a lo mejor no tienes, bueno, a lo mejor hay varios equipos que vas a tener dentro de tu operación, de tu línea o dentro de la clínica, ¿sí? Vamos a pensar que es un equipo de ultrasonido, un equipo de radiología, un equipo de tomografía. Entonces, funciona en el mismo tenor. Prácticamente este equipo tiene que estar cubierto al 100% y no debe tener una antigüedad mayor a 5 años. ¿Sí? Si tenemos estos dos elementos, pues prácticamente Leasing de Querétaro, bueno, la arrendadora lo que hace es adquirir ese bien. Obviamente no vamos a ir por el aparato ni por el equipo, simplemente es un factor de transferencia por medio de documentación y de facturas, ¿sí? Se genera la aportación de capital de trabajo sobre la evaluación que se hace del bien mismo. Vamos a poner un ejemplo, si el equipo costó $1,000,000, a lo mejor dentro del contexto de valoración o de evaluación, tú vas a recibir una oferta por $500,000, ¿sí? Ese $500,000 tú determinas si es factible o no para hacerlo sujeto al contexto del ISBAC, ¿sí? Si a ti te parece favorable, bueno, pues Leasing de Querétaro genera esa operación, adquiere el bien por ese $500,000, ¿sí? Y sobre esa misma tasa de $500,000 se genera un factor de arrendamiento en el que vas a tener un plazo en el que tú vas a determinar si quieres arrendarlo por 12, 18, 24, 12, 24, 36 o 48 meses, ¿sí? ¿Para qué? Para tener tus rentas mensuales y seguir utilizando este equipo, ¿sí? Y al final del ejercicio, dependiendo del plazo, tendremos un contexto de valor residual que se tendrá que cubrir para que el bien regrese a ser propiedad de la empresa o de la clínica o del grupo médico que esté buscando esta situación, ¿sí? Prácticamente, digo, aquí lo hicimos con maquinaria porque es uno de las situaciones más comunes, pero prácticamente con cualquier tipo de equipo especializado nosotros podríamos trabajar esta herramienta. No sé si funcionó y quedó claro. Gracias, José Manuel. Nos dice Sergio, excelente plática, muchas gracias. No, digo, a sus órdenes. Me Qué bueno quedó claro. que les ha dado. Muy bien. ¿Algunas preguntas más? No sé si compartiste tu correo en el chat, no creo, José Manuel. Se los comparto, no hay inconveniente. Sí, así pues, en caso de que tengan más preguntas más adelante. Ya, muy bien. Ya tienen el correo y el número Es mi de celular. teléfono de José Manuel en el chat.
Perfecto. Pues muy bien. A ver. Muy bien, pues si no tienen más dudas o preguntas, vamos a cerrar este webinar. A nombre de la Cámara, les agradecemos mucho por la plática y pues esperamos poder volver a tener otro webinar con ustedes. Y pues cuídense mucho todos. Gracias a los participantes también. Y